Entonces esto que van a hacer con Margarita es el detalle, ¿no? Algo eh, bien descriptivo de lo que van a hacer cuando se encuentren con los alumnos en esa práctica. En la realidad cotidiana del docente, no hay una planificación de ese estilo para entregar todas las clases. No es que ustedes van a tener que entregar un detalle tan minucioso como ustedes van a hacer en las planificaciones con Margarita en la vida real, digamos. Esto es solamente en la práctica. Después, esa clase única que ustedes van a planificar, ustedes van a encontrar cuál es su mejor herramienta para planificar, ¿no? Si necesitan anotarlo, si necesitan tener una carpeta, pero digamos, en la escuela no le van a pedir una planificación por cada clase, salvo que, no sé, alguno trabajo en alguna escuela particular que pida esa planificación, que sería muy extraño. En general no se pide, sino que es una planificación anual y trimestral. A lo mejor en alguna escuela se lo piden mensual, puede ser, pero no clase por clase. Lo que se van a encontrar en las escuelas, sí, puede ser clase por clase un libro de tema, ¿sí? Que es parecido a esta planificación que yo les di para hacer trimestral, porque en realidad en el libro de tema lo que ponemos es qué contenido trabajamos ese día, qué actividad hicimos, y firmamos, digamos, eso, y qué fecha fue, ¿no? Y ahí se va llenando, el libro de temas se va llenando en el día, en el momento, ¿sí? No es una planificación anticipada, sino que yo pongo lo que hice ese día. En la planificación trimestral que ustedes hicieron, también está día por día, sería algo parecido a un libro de tema, ¿no? Un libro donde voy escribiendo lo que hice cada día. Habitualmente se usa más el libro de tema en lo que es secundaria, pero también hay algunas primarias que lo implementan y forma parte de algunas escuelas primarias. No es lo más usual, pero puede pasar. Eh, en esta semana les, les, les voy a confesar que no terminé de leer sus planificaciones, ¿sí? Así que en esta semana van a ir recibiendo, son los únicos trabajos que me falta terminar los de ustedes. Así que en esta semana me pongo con ustedes para hacer una devolución de cada planificación, para que también una vez que yo le haga la devolución podamos retomarlas, ¿sí? Porque se acuerdan que la idea sería que a ustedes les quede los 3 trimestres como una especie de modelo que puedan usar en otro contexto. Esta planificación trimestral no la van a usar para planificar para Margarita, porque imagínense que la clase que van a hacer con Margarita es una, o no sé cuántas serán, dos, aisladas. No están vistas en un contexto de planificación trimestral, ni en una secuencia, ni en un proyecto que se va a perdurar en varias clases. En cambio, lo que yo les estoy haciendo hacer es más el trabajo real que ustedes van a hacer cuando tomen un curso y trabajen durante un año con ese curso, ¿sí? Que obviamente en la práctica docente no se va a dar que ustedes vayan a estar un año con el mismo curso porque no terminarían más la práctica, ¿no? Y menos en este contexto que agradeceríamos si es una o dos. Así que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es algo más parecido al trabajo que ustedes harían si tomaran un curso después cuando ya estén trabajando. Con Margarita se van a enfocar en la clase de práctica, solamente en esa clase, ¿sí? Es como una mirada bien al encuentro con el alumno y a lo que hace el docente en ese encuentro, ¿sí? Así que bueno, esta semana entonces a lo que iba es que van a ir recibiendo la devolución de los trabajos eh, y vamos a empezar en la clase de hoy abordando una bibliografía que es muy interesante, que nos ayuda a repensar la educación plástica
en las escuelas. Está sacado un libro que se llama Arte y Escuelas. Yo ya se lo subí recién al Classroom. El libro se llama Arte y Escuelas, aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Este libro tiene diferentes capítulos y en cada capítulo se abordan diferentes lenguajes artísticos. Nosotros vamos a ver el capítulo, no tengo el número acá, a ver si lo tengo. Miren que no encuentro el índice. Aquí está. Es el capítulo número 2 del libro. En el archivo que yo les pasé, no están numeradas las hojas, pero cuando lo bajen va a ser la página 65 a la 86. 65 a 86 es el capítulo 2, que se llama Enseñanza Plástica en la Escuela, Conceptos, Supuestos y Cuestiones. Este abordaje que hace, se llama Mariana Spratkin, o algo así, no sé bien si se pronuncia así el apellido, es una profesora de arte que tiene varias publicaciones, y este capítulo lo escribe ella, y es un capítulo bastante interesante para poder pensar diferentes cuestiones que a veces se dan por sobreentendidas, y a veces después pensándolas mejor nos damos cuenta que hay que ver realmente qué significa cada palabra en la educación artística y en lo que nosotros pensamos. Hoy apenas voy a empezar a abordar la introducción de este capítulo, y después a ustedes les va a quedar de tarea leerlo, ¿sí? El primer objetivo que tiene la autora al escribir esto es que podamos revisar conceptos y supuestos que tenemos sobre la educación artística, especialmente de la plástica, y si hay una coherencia entre lo que se hace y lo que se piensa. Si realmente hay una coherencia en lo que se hace con lo que se piensa. La primera parte empieza hablando sobre la libertad de expresión, ¿sí? Nosotros se escucha usualmente mucho este concepto de libertad de expresión, que es importante que los chicos que se expresen libremente. Y entonces lo que ella hace es plantearnos qué es la libre expresión, qué hacemos referencia cuando mencionamos la libre expresión. Y para comenzar esta clase, lo que quería era preguntarles a ustedes, ¿qué piensan que es la libre expresión en la educación plástica si pensamos en niños de nivel inicial y primaria? Si la libre expresión es importante, ¿y qué sería la libre expresión para ustedes? Porque primero quiero saber qué es lo que ustedes piensan o escucharon o saben sobre esto. ¿Qué concepto tienen, ¿no? Y después lo vamos a analizar. ¿Qué sería para ustedes la libre expresión en la educación plástica? Profe, para mí sería plasmar lo que uno siente mediante un dibujo o algo artístico relacionado con el arte. Muy bien. Plasmar lo que uno siente. Ese es el primer aporte. Estaba buscando mi cuaderno para anotar. Plasmar lo que uno siente. ¿Este uno quién sería? ¿Los alumnos, los chicos de primaria y de inicial? Sí, sí, Muy bien. Entonces, que los estudiantes puedan plasmar sus sentimientos libremente, ¿así? sí, así. Muy bien. ¿Algo más?
pueden agregar a esto? Para mí lo importante es que dentro de las consignas, que las consignas no sean un límite para impedir esto, o sea, que el niño se exprese mediante su dibujo. Por ejemplo, no sé, que no coartar esa libertad, digamos, si tiene ganas de hacer algo, que lo pueda hacer, pero adaptándose a la consigna, que la propia consigna sea un disparador y no un límite. Ujú. Es muy importante este tema que también trae Luisina, el tema de las consignas. Eh, ¿Qué importantes son las consignas? A veces una consigna puede limitar totalmente o una consigna puede ser un disparador, como dijo Luisina, y lo relaciona con esto de la libertad de expresión, que la consigna no sea un límite. Muy bien, ¿qué otra cosa? Acá algo pusieron en el chat. Usar la creatividad propia, y puso Sol, y que no tengan miedo de equivocarse, puso Natalia. Creatividad propia, no tener miedo de equivocarse. ¿Algo más? Para mí la libre expresión en el jardín está limitada realmente, por esto de las consignas, ¿no? Porque, o sea, nosotros vamos con una planificación para que los chicos trabajen y no creo que la libre expresión sea más que con los materiales, esa sensación tengo. Porque sí, podemos hacer la propuesta de un trabajo, pero, o sea, ya está asignado con determinados parámetros, ¿no? No sé hasta dónde es tan libre la expresión. Quizás puede ser libre justamente con los materiales que los chicos van a utilizar, con lo que van a poder ser creativos. Me parece que ahí va a estar más la libre expresión, en la creatividad que puedan plasmar. Muy bien. Los materiales, siempre depende de qué materiales vayamos a tener y el contexto, ¿no? Quizás haya, lo que vos decís, si hay mucha materialidad, puedan ellos elegir con libertad, aunque también es un poco idealista esa sensación, ¿no? De que Sí, ellos elijan qué claro, porque un material. día trabajas con témpera, otro día trabajas con acuarela, otro día con papel picado, o sea, está medio coartado todo. Muy bien. ¿Algo más? Además de esto que mencionaba Para mí Estela. es lo más difícil de encontrar ese equilibrio entre dejarlos hacer lo que ellos tienen ganas de hacer y tener en cuenta que vos tenés que dar una clase con una consigna y que tenés que seguir con ese contenido. Que Muy bien. respeten la planificación, para mí es un milagro. Mm. Muy bien, esta batalla entre el contenido. Claro, porque uno les quiere enseñar el contenido, pero por ahí llegás y te encontrás con que hoy no tienen ganas de dibujar, tienen ganas de pintar con témperas. Por ejemplo, yo en un taller llevé todo armado con bolillas y todo, para mezclar unos colores y hacer un juego y de todo llevé, todo. Y llegué y lo único que querían hacer era pintar así a pincelazos y no hubo forma. No, Muy no bien. hubo forma de que hagan lo que les dije, así que los dejé que busqué la forma de que cumplir con el contenido, que era el color, y que hagan lo que ellos querían. Muy bien, ahí hay una cuestión que también tiene que ver con adaptar la planificación a lo que sucede en el momento de Claro, la igual clase. tampoco estaba en un ambiente de clase de escuela, sino en un taller más recreativo, entonces era como más libre, o sea, los chicos no tenían esa idea de que estoy en la escuela. Claro, entiendo. Este material más adelante, que vamos a leer, este capítulo, más adelante habla de que la educación artística es más que un lenguaje de manos sucias,
y habla de la materialidad, un poco lo que vos estás haciendo mención, ¿no? A veces la emoción por el material y la técnica o lo que se vaya a hacer en la producción le gana a lo que se tiene que enseñar, ¿no? Y a veces nos olvidamos del contenido por la emoción del hacer con el material, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí es un tema que viene después. Leonardo, ¿qué querías decir vos con que no sea obligación para el niño? ¿A qué te referís? Que no sea obligación. No sé si tenés micrófono. Que no sea obligación qué cosa, o ponerlo en el chat si no. Bueno, ¿alguien más? Ah, que no sea una obligación hacer la actividad. Muy bien. Bueno, un poco quería ver qué salía, ¿no? Porque estos son los conceptos que habitualmente nosotros manejamos o se escuchan sobre la educación artística. Esto de que es importante que ellos plamen sus sentimientos, ¿no? Como si él escuche, pensémoslo otra vez, ¿no? ¿Realmente un niño sabe lo que siente y lo puede manifestar en una obra? ¿O eso es una capacidad que tiene en realidad alguien con más experiencia y que necesita tener como una conciencia mucho más elevada de su ser para poder conscientemente expresar lo que siente? Ahora, que ellos puedan expresarse intuitivamente, espontáneamente en una hoja, no significa que realmente hayan sido conscientes de esos sentimientos y realmente lo estén poniendo por imagen, ¿no? Ese proceso de dar un mensaje a partir de lo que se siente es un proceso más complejo que quizás no lo logre hacer un niño pequeño, ¿sí? Después decimos que la consigna no sea un límite, que sean disparadoras, que no corten la libertad, que se propicie la creatividad, de no tener miedo a equivocarse, que a veces el jardín puede ser limitado por las propuestas, que quizás pueda ser que con los materiales haya un poco de libertad, decía Estela, dejarlos hacer, pero también hay que saber que tengo que dar una clase con un contenido, y que no se sienta obligado a hacer la clase. ¿Les resuena todo esto a alguna bibliografía o conceptos que vimos el año pasado y que repasamos en este año? Hay un modelo de aprendizaje al que se relaciona mucho todo esto que ustedes dijeron. Un modelo de enseñanza. ¿Se acuerdan cuando vimos el docente expresionista? ¿No? Expresionista y pone sol. Muy bien. A veces esto del expresionismo está tan incorporado que uno lo dice de forma romántica, ¿no? Como si esto fuese como el ideal de la educación artística o de la plástica, ¿no? Esta libertad de hacer, de no interponerse en la libertad del estudiante, en la creatividad, de que no sienta que la clase es una obligación, como decía Leonardo. Y todo esto resulta ser agradable, quizás discursivamente, pero que después, en la práctica, resulta ser como un tanto limitado o pobre ver la educación artística como esto, ¿no? Como una libre expresión en ese sentido, ¿no? Donde no haya límites, donde el estudiante pueda manifestarse, como esta idea, ¿no? Que el niño por sí mismo, ya por sí solo, por lo que siente o por lo que tiene ganas, ya puede hacer una obra, ¿no?
Y a eso nos lleva esta bibliografía a pensar que si realmente eso es libre expresión, si es suficiente pensar que la libre expresión es esto, y que a veces detrás de este discurso de la libre expresión hay una falta de preparación del docente para dar la clase, ¿no? Entonces, esta justificación de decir, bueno, que los chicos puedan expresarse, pasarla bien, tener muchos materiales, vivir una experiencia, que no se sientan obligados, quizás esconde una falta de preparación, ¿no? O una improvisación en el aula. Porque lo que plantea Mariana en este artículo, en este capítulo que describe, es que muchas veces hay una confusión entre dos conceptos, la espontaneidad y la libertad, que no son sinónimos. Quizás nosotros estamos hablando más de una espontaneidad en estas cosas que mencionamos que en una libertad de expresión. ¿Qué es lo espontáneo? Es lo que al niño le sale por sí mismo, sin una intervención del adulto, ¿no? Sin una guía, eso espontáneo que le sale, que a veces es tan enriquecedor, que tiene que ver con su propia creatividad. Pero cuando hablamos de libertad de expresión, es la capacidad de poder elegir. Uno es libre de expresarse cuando pudo elegir, cuando es consciente de posibilidades que tiene para poder elegir. Para poder elegir posibilidades las tengo que conocer. Y si no conozco, no voy a tener libertad de expresión, ¿no? Entonces, a eso hace referencia Mariana cuando nos hace repensar la libertad de expresión. Que libertad de expresión no es algo espontáneo, no es algo sin intervención, que no son sinónimos. No quiere decir que lo espontáneo no sea bueno tomarlo para estar en una clase, ¿no? Tener en cuenta eso espontáneo que puede surgir de los estudiantes, pero que la libre expresión, lo que plantea es otro concepto. Es el fruto de un aprendizaje, de una reflexión, de una búsqueda que tiene una intención, una elaboración, un trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de libertad de expresión, es mucho más complejo y mucho más difícil de lograr, ¿no? Entonces, cualquier niño que viene a mi clase por primera vez y hace lo que espontáneamente puede hacer si yo le doy algunas témperas, no quiere decir que haya tenido libertad de expresión, ¿sí? Sino que tuvo espontaneidad para expresarse. La libertad de expresión la va a ir ganando, obteniendo a medida que vaya teniendo aprendizajes. Porque no siempre lo espontáneo, dice Mariana en el texto, esto me gusta, no siempre lo que es espontáneo es libre. Por ejemplo, hay estudiantes que van a tener una espontaneidad más estereotipada, ¿no? Hay niños que quizás estén acostumbrados a determinado tipo de imagen o a expresarse de una determinada manera, y si solo dependen de esa espontaneidad, van a quedar limitados, ¿no? En realidad no siempre lo espontáneo va a ser creativo. En cambio, en otros estudiantes que tienen quizás mucha estimulación en el hogar o desarrollada la creatividad, van a tener una espontaneidad mucho más creativa. Entonces, no siempre que sea algo espontáneo significa que haya sido libre, ¿sí? Y que haya sido un trabajo. Se puede partir de lo expresivo, de lo espontáneo, ¿no? Pero hay que avanzar en la enseñanza y en la planificación de lo que nosotros vamos a hacer, para que la idea sería que a medida que nosotros vamos trabajando
con estos estudiantes a lo largo de un año, ellos vayan avanzando en sus conocimientos en cuanto al lenguaje artístico, plástico visual, en las experiencias, y eso que vaya aprendiendo va a ser el bagaje de experiencias que le va a permitir tener cada vez más libertad de expresión. ¿Sí? Va a poder elegir de qué modo realizar una imagen, porque va a tener experiencias previas para poder hacer esa elección. Va a poder elegir qué material quiere usar, porque ya tuvo experiencias y se dio cuenta cuáles son los materiales con los cuales se siente más a gusto. Qué diferentes formas hay de utilizar un mismo material. Entonces, a partir de que tenga más aprendizaje, más experiencia, obviamente, cuanto más años vaya teniendo, más libertad de expresión puede lograr, ¿no? Esto está bueno tenerlo en cuenta porque a veces esto de decir, bueno, que los chicos se expresen, que tengan un momento distendido, es como que queda sin objetivo la clase, como un vacío, ¿no? Y realmente la libertad que hay en la clase de educación artística no es ese tipo de libertad, sino la libertad radica en que no todos van a hacer las cosas de la misma forma, no todos van a ser iguales. Eso es en eso hay libertad, ¿no? Pero hay consignas, hay contenido, cada uno va a llegar de diferentes formas a responder a esa consigna y a ese aprendizaje, y va a encontrar su propio modo de elaborar esa propuesta o esa consigna. En eso sí hay libertad, no es que todos tienen que llegar al mismo resultado. Pero no, la libertad de expresión no es no intervenir o que ellos hagan lo que deseen, ¿sí? Sino que tiene que estar la presencia del docente. Estoy viendo si me faltó algo decirles. Bueno, y aquí entonces en lo que el docente intervenga dentro de esta enseñanza, lo que va a poder hacer es ampliar más el universo de lo posible del alumno. De eso de que no sé qué hacer, no sé qué elegir, no sé qué decidir, porque a partir de todos estos aprendizajes y las experiencias, sobre todo porque recordemos que la educación artística se aprende con la experiencia, ¿no? Y la experiencia se adquiere, a veces ni siquiera somos conscientes de todo lo que se aprendió, porque radica en algo experimental, ¿no? Que se vuelve a poner en práctica cuando lo vuelvo a necesitar. Entonces, aumento el universo de lo posible, eso que, de ese universo quizás que estaba reducido o de cosas que no se conocían, para poder elegir cada vez más libremente. Obviamente que esto tiene diferentes niveles dependiendo la edad de nuestros estudiantes. Este nivel de libertad de expresión no va a ser lo mismo en un jardín que en sexto grado de primaria, ¿no? Se supone que un niño de jardín va a poder ir haciendo ciertas elecciones o va a tener una cierta capacidad de elaborar y trabajar, pero en el jardín va a haber algo mucho más que sea más espontáneo, más del hacer inmediato, ¿no? Porque tiene que ver con la edad y con las capacidades de procesamiento de la información que tiene un niño de esa edad. Y quizás en sexto grado sí, el aprendizaje va a ser mayor y va a haber más libertades de poder elegir cómo expresarse o cómo dar un mensaje o qué técnica utilizar, porque por la edad puedo profundizar más sobre eso. Pero no importa cuánto sea, lo importante es saber que de a poquito darle más herramientas para que los estudiantes vayan adquiriendo estos conocimientos. Entonces, hablando de la didáctica de las artes visuales, la didáctica de las artes visuales no es dejar hacer
libremente, espontáneamente como un ideal, ¿no? Sino que en realidad hay aprendizaje, el arte es una forma de conocimiento, como lo hemos visto, el arte tiene conceptos y contenidos para aprender, tiene experiencias para ser aprendidas, modos de hacer, y todo ese bagaje de aprendizaje es lo que nos va a ir dando cada vez mayor libertad de expresión. Como ustedes mismos lo han seguro atravesado en el profesorado, cuando comenzaron en formación básica, seguramente no tenían las mismas herramientas para expresarse libremente o decidir cómo expresarse como las que tienen ahora en este año y como las que van a tener quizás dentro de 5 años. Porque la libertad de expresión en realidad radica en lo que yo voy conociendo, aprendiendo para poder elegir, ¿no? Por ejemplo, acá menciono un ejemplo, ¿no? Que está bueno decirlo. Si un grupo de alumnos desconoce, por ejemplo, la existencia del arte abstracto, o de lo abstracto como categoría artística, no lo van a considerar como una posibilidad de representación visual. Pero además estos niños jamás podrán elegirla como una alternativa para sus propias representaciones, aunque puedan tener mucha libertad de hacer en el aula, ¿no? Si no lo conocen, nunca lo van a poder elegir. ¿Sí? Quizá espontáneamente alguno llega a hacer algo abstracto porque le salió sin querer, pero si no hubo un conocimiento previo, difícilmente vaya a haber un grupo que vaya a elegir utilizar una imagen abstracta, ¿no? En cambio, si un grupo de estudiantes vio que era una imagen abstracta, que era algo figurativo, y yo le planteo una consigna relacionada a los colores primarios, quizá no tiene nada que ver con lo abstracto o lo figurativo, pero como ya lo conoce, puede elegir qué tipo de representación quiere realizar, ¿sí? Entonces siempre la libertad de expresión radica en eso, en el aprendizaje y en los contenidos que fueron enseñados. Entonces, el significado de expresión es la capacidad que se desarrolla en situaciones de enseñanza que son intencionales y sistematizadas, ¿no? Es la planificación del docente. Hay una intención en eso que se quiere exteriorizar del alumno. El alumno no es solamente que empieza a hacer porque sí, sino que hay una consigna, hay un contenido, hay un lenguaje, hay una selección. Entonces ahí sí empezamos a ver que hay un proceso de calidad educativa, ¿sí? No es siempre como arrancar de cero el hacer por hacer. Quizás hay características de talleres artísticos fuera de la escuela formal, donde quizás puedan tener esta característica más de que el alumno vaya a hacer lo que tiene ganas de hacer, porque es el objetivo de ese taller, por ejemplo, ¿no? Que vaya y se exprese, que tenga materiales a su alcance, y que no sea una cuestión más de ir aprendiendo contenidos, ¿no? Pero en la escuela, si hablamos de la escuela, y si hablamos del enfoque del currículum de nuestro diseño curricular, eso no sería apropiado o el enfoque con el cual tenemos que trabajar. ¿Se entiende un poco esto? ¿Qué piensan? Sí, profe, se entiende. O sea, entiendo que sí o sí nos tiene que guiar la planificación que tenemos que llevar al aula para que puedan trabajar los niños, y con esa planificación poder guiarlos con los contenidos que les vamos a enseñar.
Muy Y bien. sí, con las capacidades que ellas tengan de conocer los materiales, quizás en la medida que van creciendo, como usted dijo, cuando sean un poco más grandes van a poder expresarse un poco más libremente. Mientras tanto, va a ser más acotado. Ujú, tal cual. Muy bien. Eh, no sé, quizás lo que estoy planteando o diciéndoles para ustedes, quizás para algunos sea una obviedad, pero bueno, a veces no es un concepto que se tiene del todo claro, ¿no? Entonces, esto es lo que está en el inconsciente de la escuela, ¿no? O que la escuela, los directivos, las maestras, los padres piensan que eh, ay, sí, que vayan los chicos y se expresen libremente porque les hace bien, ¿no? Este concepto está dentro de lo cotidiano, ¿no? Y bueno, quizás nosotros tenemos eh, la posibilidad de plantarnos como docentes desde otra perspectiva, ¿no? Y desde esto que les estoy explicando, que en realidad lo que les estoy diciendo son las palabras de la escritora, ¿no? Que escribe en este capítulo. Y bueno, para terminar este concepto, en el último párrafo que ella escribe, dice: la libre expresión no debe ser entendida como un estado idílico, ni como una situación de catarsis o liberación emocional, sino como la gradual conquista de los medios que permitan a cada alumno idear, proyectar y llevar adelante su mundo de imágenes por medio de indagación, el contacto sensorial y sensible, la realización, la reflexión y el conocimiento, y todos estos relacionados entre sí. ¿Sí? Bueno, eso ahí resume un poco todo lo que les venía hablando hasta el momento. ¿Sí? Y esto es lo que introduce el capítulo que vamos a leer para la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Bueno, en la cuestión práctica, ¿para qué nos sirve pensar esto? Cuando ustedes planifiquen una clase, van a tener en cuenta esto, ¿no? Eh, la clase tiene que tener una propuesta, tiene que tener una consigna, una guía del docente, tiene que haber un contenido y yo tengo que estar consciente de ese contenido que quiero enseñar y tengo que pensar cuál es el mejor modo de explicárselo a los estudiantes, según la edad en la cual me toca trabajar. Eh, tiene que haber un sentido de lo que se está haciendo. ¿Sí? No nos dejemos caer solamente en pensar el material o en la técnica que quiero usar y que carezca de sentido esa clase o de objetivo, ¿no? En una planificación de una clase que ustedes pueden hacer para una práctica, tengan en cuenta esta forma de pensar la clase, ¿no? Que tenga un verdadero sentido y que no solamente se enfoque en pasar una experiencia, si bien la palabra experiencia es importante, pero a veces también la usamos para una experiencia cuando algo no fue planificado, ¿no? Tuvieron una linda experiencia. Entonces sí, tiene que ser una experiencia, pero una experiencia planificada, una experiencia pensada. Y obviamente va a ser siempre adecuada a la circunstancia que se da en la clase, porque siempre nos tenemos que adaptar, porque lo que uno piensa, como veíamos el año pasado, no siempre se da del modo que uno lo pensó, ¿no? Pero bueno, después vamos a seguir para la próxima clase, les dejo para leer los intereses de los chicos, es el segundo punto de los que habla. Después habla de el mundo de los objetos materiales en la plástica, de la materialidad, el uso de los materiales, eso que les decía hoy
que es no solo un lenguaje de manos sucias, sino que hay más para aprender en educación artística. Después hay otro punto que habla de la apropiación cultural en la clase de educación artística. Después nos habla también de las imágenes, de cómo construir ideas, imágenes, y también del discurso visual que hay dentro de la escuela, y habla de las paredes de la escuela. Y cómo se vive o cómo se piensa la vida extramuros, es decir, hay arte fuera de la escuela, en el contexto donde están los estudiantes, y nos plantea de poder entender ese contexto y usarlo. Y por último, el capítulo termina con una pregunta que dice: ¿de qué se ocupa la educación plástica? Y termina con un resumen de todo, ¿no? Así que bueno, todo esto, que lo que yo hice hoy fue darles la introducción al texto, se lo dejo para seguir leyéndolo, y lo seguimos viendo luego, ¿no? Cuando ya tengan la lectura avanzada. Y en el paralelo de esto vamos a seguir haciendo la planificación trimestral que nos queda pendiente. Y bueno, creo que por hoy estamos. Si no tienen ninguna pregunta, los veo a todos muy silenciosos. Hola, profe. ¿Puedo Sí, decir Sol. algo? Sí, Sol. Que está bueno lo que dice porque, bueno, yo me doy cuenta que el arte como que está medio desvalorizado en la escuela por dejar justamente ser libres a los niños y ya se los tiene al docente de arte como que están en la hora del recreo del lado de desvalorizando, digamos, la materia. Entonces yo me di cuenta que está bueno presentar la materia, enseñarles que el arte también tiene un lenguaje, así como otras materias que se puede aprender, que en el arte podemos aprender y que los podemos ver en distintas profesiones también, porque, por ejemplo, los niños que les gustan los videojuegos o alguna área del arte, también está ahí, digamos. Los que hacen los videojuegos tienen que aprender sobre el color, la imagen, como para ampliarles más la visión del concepto de lo que ellos ven sobre el arte y se enganchen también con el contenido para tener el deseo de aprender, que es algo interesante. Y sí, se ponen a pensar y es como que muestran otro interés también de querer aprender. Tal cual. Muy bien, gracias Sol por tu aporte, y sí es así, ¿no? Hay que combatir con esa idea, ¿no? Un poco de... Que no quiere decir, como les vuelvo a repetir, que uno no pueda usarlo espontáneo dentro de la clase, ¿no? Sino que no solamente quedarnos con eso, ¿no? ¿Esperamos con Micaela estuvo? No estaba, ¿no? No estaba pasando lista. Irasuey y Malena tampoco está. Miño Jimena no está. Y Ríos Karen tampoco. Eran los que me faltaban anotar. Bueno, entonces les dejo el material en el Classroom, ya está subido, para que puedan ir leyendo. Página 65 a 86, capítulo 2 de Arte y Escuelas. Y nos vemos el lunes próximo. Bueno, Bueno, nos vemos. gracias, Chao. profesor. Chao a Chao, todos. buena semana. Chao, hasta luego. ¿Quieres comer, no?